Bienvenido, buenos días. Hoy con 3 líneas en mutación vamos hacia el arquetipo de la liberación, el diagrama número 40, donde el primogénito, Chen, dejando atrás a Kan el peligro, se libera de las tensiones y se integra a la vida habitual, a lo cotidiano, que reclama su inmediata atención. No se demora, perdona las pequeñas faltas y una vez liberado del principal, se incorpora, como digo, a las demandas de la vida cotidiana. Dentro de este contexto de liberación, vamos a resolver la serie de hexagramas que por medio de 3 líneas nos llevan hacia él. El primer eslabón para abordarlo está constituido por el hexagrama número 8, la solidaridad, donde una línea yang en la quinta posición, la de gobernación, responde solidariamente con el resto de las líneas yin que componen el contexto. La solidaridad, dice el texto, es cosa alegre para aquel que después de reiterada indagación en sí mismo halla en su propósito elevación, duración y perseverancia. También advierte de que si se demora demasiado a la hora de elegir si liderazgo, adherencia por izquierda o derecha, o con quién, pues puede que se pase el tiempo y no encuentre. Si el abanico de opciones que tiene delante no le parece lo suficientemente pertinente como para cumplir aquellos requerimientos de elevación, duración y perseverancia, puede consultar otras opciones. Dentro de este arquetipo, el consultante tiene la línea segunda, que lo lleva al 29, la cuarta, que lo ha de llevar al 45, y la línea quinta, que lo lleva al hexagrama número 2. En la segunda línea, que es la primera que tiene el consultante como un mutante, lo lleva al hexagrama 29, y el texto, dentro del contexto de la solidaridad, le dice, mira, aquí no es cuestión de la parafernalia externa ni de ir a cepillar la solapa del líder cuando pasa por la puerta y sacar la bandurria. No. Y lo fundamentalmente exigible en este contexto es que la solidaridad realmente emane del corazón. El complementario transicional que ilustra este comportamiento es el 29, hexagrama de lo abismal, el agua, la sangre, eh, tanto el uno como el otro, distintos campos, pero grandes fertilizadores, no se separan, fieles nunca de su naturaleza, son fieles a sí mismos, pero no tienen singularidades peculiares de apetencia, sino que sirviendo con fidelidad al terreno circunstancial de la gravedad, fluyen siempre fertilizando. El agua toda la tierra y la sangre todo el ámbito corporal. Pues bien, esta es la exigencia, que sea central y que discurra con fidelidad esencial, sin parafernalia, sin ir a adular al liderazgo que pasa por la puerta. La cuarta línea, que también muta y lleva el hexagrama número 45, siendo ya primera del trigrama externo, pues le dice al consultante, hay momentos como este en que tenemos como transicional el hexagrama número 45, el espíritu de la reunión, en el que las individualidades están obligadas a determinados sacrificios por mantener este conjunto en equilibrio. 45, templo, cosecha, reunión. Pues es necesario también, en determinados momentos, como el indicado por esta cuarta línea, que el consultante salga también externamente a manifestar su adhesión hacia este contexto
de solidaridad que en estas circunstancias requiere también de que se manifieste externamente. La línea quinta, siendo la central línea ya dentro de la gobernación, pues aquí se trata de plantar la bandera, el estandarte, las creencias propias, ponerlas en la puerta, como yo suelo decir. El complementario transicional, que es el 2, indica llevar anegadamente hasta su consumación de manera receptiva, sin adelantar sobre la marcha otros proyectos y sin desvío. Y la línea complementa diciendo: adhiere a aquellos que se acercan de buena ley y a quienes pasen por tu puerta y no se ocupen ni siquiera en pirarte, pues sin ninguna muesca de acritud, déjalo libremente pasar. Así que, consultante, con prontitud y magnanimidad, deberás liberar y vuelta a la normalidad. El siguiente arquetipo que debemos abordar es el del porte, el sagrama número 10. Tiene una única línea yin dentro del contexto y en la tercera posición. La manera adecuada es de ir detrás de un tigre, que según la literatura de los hexagramas le corresponde a la representación del mundo. Mientras que el consultante, con el objeto de su consulta, pues lo más frágil. Y por tanto debe escrutar con claridad y con una clara capacidad racional, analítica, de por dónde podremos poner el pie en este contexto sin que ni su orografía ni sus leyes nos echen para atrás. Dentro de este contexto, que se denomina el porte porque indica la manera adecuada de comportarse en el Tao, pues para el consultante muta la línea primera, que lo lleva al hexagrama 6, la quinta, que lo lleva al 38, y la sexta, que lo hace el 58. En la primera línea del porte entramos en el contexto de aquello que pretendemos en nuestra comunidad, pues la comunidad que sea, obviamente, el mundo. El texto le dice al consultante: si con porte sencillo te adaptas a las circunstancias que se te presentan en el exterior y que condicionan tu regulación interna, pues finalmente pues no vas a tener necesidad, no vas a incurrir en llevar el conflicto a su extremo. Sabrás evitarlo adecuadamente. La línea quinta, gobernante en el trigrama externo, central, que también muta y lleva al 38, dice, aquí la representación, tenemos al tigre de nuestra vida. Es como la imaginería taoísta, en la que se muestra al búfalo y al personaje humano, primero separados ambos. Luego el ser humano anilla la nariz del búfalo, luego lo monta, finalmente caminan juntos hasta diluirse la personalidad de ambos. Pues bien, aquí es el tigre de nuestra vida. Con resolución debemos asumirlo. Ciertamente, al ser un tigre, con las necesarias cautelas y teniendo en cuenta la diversidad animal y humana, así como a dónde nos haya de llevar el tigre como montura, conservando siempre la propia singularidad, respetando la ajena y trabajando lo posible contextualmente. La línea sexta, ya final del hexagrama del porte, pues le dice el consultante: así como te haya ido en el asunto de tu consulta hasta el momento presente, es de esperar que obtenga resultados finales. Dirígete a con tus pares, que es el transicional, arquetipo 58,
donde hay mostrada capacidad de regeneración recíproca, lagos que reposan uno sobre otro, en virtud de sus vasos comunicantes se autorregeneran entre sí, pues dirígete con tus pares a regenerar y consultar cómo ha ido y cómo podrás continuar. Así que consultante, con prontitud y magnanimidad, deberás liberar las energías para continuar. El siguiente arquetipo a abordar es el hexagrama número 11, la paz. El cielo tiende hacia arriba, Kun, que es la tierra, viene hacia abajo, el encuentro es a mitad de camino y significa un desposorio cósmico donde se proveen elementos creativos y se van eliminando los negativos. Dentro de este contexto, la línea primera lleva al 46, la línea tercera al 19 y la cuarta lo hace al 34. En la primera línea del contexto de la paz, el texto le dice al consultante, a tu manera, tú con los tuyos podéis emprender, pero necesariamente conforme al transicional 46, que es el condicionante de tener necesariamente un modelo arquetípico al que seguir, un modelo de humanidad al que con el propio esfuerzo tratar de imitar. El complementario transicional, el 46. La imagen de una semilla que abre su carcasita y que con su propio esfuerzo dirige al esqueje necesariamente conforme a la orientación de donde va a producir la fotosíntesis, es decir, al modelo solar. La línea tercera, dentro de este contexto de la paz, pues vemos al consultante en un llano que es muy pertinente aprovechar y de hecho debe aprovechar, pero tenemos como transicionar al hexagrama número 19 para que con previsión, dice el texto de la línea, dice, no hay ningún llano al que no siga un declive. No es el caso todavía, pero en virtud del complementario transicional tenemos la posibilidad de aproximarnos para analizar con proximidad, pero también con largueza de previsión, aun cuando todavía estemos en un llano. Ojo con la advertencia. No hay ningún llano al que no siga ningún declive. La capacidad de previsión, de análisis del momento actual y de previsión nos pueden proporcionar elementos para evitar la decadencia de un modo repentino. La cuarta línea, primera del trigrama externo y dentro de este contexto de la paz, dice, si condesciende, consultante, sin jactancia, no solo no vas a perder, sino que vas a ganar un eslabón más de energía. La paz está compuesta por tres elementos yang que entran desde abajo empujando y ahora con esta capacidad de condescendencia vas a integrar a elementos sin jactancia que te van a propiciar un gran poder como indica el transicional. 34. Un gran poder. Ojo, consultante, un gran poder no actúa por ello porque yo puedo, sino su principal norte es tanto se mueva a la izquierda, a la derecha, para adelante o para atrás, no pisar camino que no se corresponda debidamente con el pisar. Leyes celeste y terrestre. Así que actúa con prontitud y magnanimidad y vuelta sobre la cotidianeidad. El siguiente arquetipo, hemos rebasado al de la paz y ahora ya los elementos entre sí, la tierra sigue suba hacia abajo, el cielo hacia arriba, esto en el ámbito de lo humano, significa que la vulgaridad llega hasta la mitad del contexto. En un contexto tal, en la enseñanza del texto oracular para el consultante le recomienda
que aunque tenga que padecer de cierta soledad y carencia, busque amparo en su valer esencial y no se confunda a sí mismo por el trato con el vulgar, no prolongue el sentido de vulgaridad por la colaboración indebida del noble y no dé un mal ejemplo a aquellas personas que pretendan guiarse noblemente en la vida. Así que dentro de este contexto, las líneas que mutan para el consultante son la segunda, que lo lleva al hexagrama 6, la quinta que lo lleva al 35 y la sexta que lo ha de llevar al 45. En la segunda línea, dentro de este contexto de ambiente vulgar, le dice con reiteración sobre el general al consultante. Él, el vulgar, sería beneficiado por tu ayuda, pero tú soporta y abstente. Aunque tengas que pasar ciertas carencias y vivir cierta soledad, no perpetúe, no extreme el conflicto colaborando con el vulgar, por lo cual prolonga tu agonía, por así decir, le das a él mismo una falsa expectativa y a quienes tengan depositada cierta confianza en tu comportamiento, una defraudación y un equívoco. La línea quinta, que muta también lleva al 35, pues supone ya que el consultante ha asumido la lección de no colaborar, de abstenerse, no confundir. Y aquí lo que debe ocuparse tenemos como complementario transicional al progreso, el Cernam número 35, que en el solo orden de un día ilumina todo lo que hay entre el oriente y el occidente. Pon un alto foco en tu parte superior y dirige como si fuera un escáner para iluminar y proveer de luz a las partes bajas, las medias y las altas, y ocúpate con extremo cuidado en no dejar ningún cabo suelto. Que cada clavija entre en su lugar para que la iluminación pueda hacer progresar de una manera expansiva. En la sexta línea, como estamos en un contexto de desconexión y sabemos que la paz, cuando se la deja de estar con su necesario grado de tensión para mantener los elementos yin y yang en equilibrio, deviene en decadencia. La decadencia, si la dejamos y es gustosa para cierta molicie, pues no deviene en paz. Aquí se exige por parte del consultante que le dé un vuelco a esa decadencia interior y que lo haga en sacrificio a la vista del complementario transicional, que tiene una exigencia sobre él, que es el grupo al que pertenece, ya sean de recolectores, de elementos de espiritualidad afín o de un conjunto con el que forma parte y por el que debe sacrificar este esfuerzo. Así que, consultante, con prontitud y magnanimidad debes actuar para a la cotidianidad las energías hacer retornar. El siguiente arquetipo que nos encontramos, el de la posesión de lo grande, el grama número 14. Está constituido por una única línea yin en la posición de gobernación, la línea quinta. Pero ello significa receptividad, cierta humildad, capacidad de resolución comprometida con la gran responsabilidad que implica una gran posesión, que por cierto viene determinada por el cielo y además se produce en la relación con los hombres, en la comunidad, en lo libre. Y dentro de este contexto, pues el consultante tiene la línea primera en mutación que lo lleva al hexagrama 50, la tercera que lo lleva al 38
y la sexta que lo lleva al 34. En la primera línea de esta gran procesión se ve al consultante sin defecto, sin tacha, ciertamente en una posición muy inicial y por tanto el complementario transicional debe poder ilustrarlo adecuadamente. Él, mirando el transicional, que es el arquetipo de la superestructura cultural que tiene en su medio, o en el caso tradicional, la vasija sacrificial donde los elementos del huerto eran ofrecidos a los dioses, a los fines, a los espirituales, pues debe transformar lo que está en esta fase inicial todavía. Son elementos con ciertas características formales todavía crudas, un poco burdas, y para ponerla a disposición del contexto de superestructura cultural que exige una gran posesión, correspondiéndole una gran responsabilidad, pues penetrarla con elementos de su cultura para elevarla a la dignidad de vida. La línea tercera, que también muta y lleva al hexagrama número 38, pues tiene para el consultante una advertencia importante, grave. Dice, un noble, esta gran posesión, sabría ponerla a disposición de lo alto. Un hombre vulgar, una persona vulgar, con la mente dividida, no lograría este sacrificio ofrendar. El complementario transicional es el hexagrama número 38, que indica esa posible tendencia dual dentro de un contexto que haría dudar al consultante noble, esperemos que no sea así, conserve su individualidad, sepa tratar dentro de lo posible a los demás y a las distintas entidades que componen el contexto, pero que sepa comportarse como el noble y no queriendo sacar provecho solo para ti, pues que lo malogre. La línea sexta, final ya del contexto de la gran posesión, pues habiendo debido asumir los dictámenes anteriores, el consultante con honestidad y tanto en lo íntimo como en lo público, pues así consultante honrando la sabiduría y la bondad, puesto que la línea sexta corresponde a la sabiduría y a la santidad, pues sobre un gran poder te vas a poder asentar. Consultante, con prontitud y magnanimidad debes actuar para a cotidianidad las energías hacer retornar. El siguiente arquetipo es el de la modestia o la balanza cósmica. Equilibra los extremos, vacía lo que está demasiado lleno y llena aquello que está carente, y además lo hace con modestia, como la montaña, que así se ha situado en el contexto del hexagrama debajo de la tierra o entre la tierra. Dentro de este contexto, la línea segunda lleva el hexagrama 46, la línea tercera al hexagrama 2 y la línea cuarta al 62. La segunda línea, dentro del contexto de la modestia, le dice el consultante, tal como te llena el corazón, te expresas en tus palabras y en tus hechos. Perfecto. Pero debes tener, conforme indica el transicional 46, necesariamente un modelo que te sirva de guía, así como la semilla, que cuando abre su carcasa, se dirige directamente con su propio esfuerzo, pero hacia la fotosíntesis, que solo se la puede producir el sol. La línea tercera es la línea yang dentro del contexto de la modestia y singularmente, pues son líneas las terceras que no suelen tener
un buen dictamen. Sin embargo, en esta, en una entidad tan valorada, en un complejo tan valorado como la modestia a nivel universal, pues es la gobernante, pues la línea ya. Y por tanto ella está llena y puede servir perfectamente como lo hace la tierra, con magnanimidad hasta la última semilla. Pues bien, pero sin adelantar otra cosa que aquella que realmente sepa hacer bien, no se extravíe. La cuarta línea, que es ya primera del trigrama externo y está entre el orden inferior del trigrama inferior y lo superior, pues debe actuar como un digno mediador, un funcionario ecuánime y diligente que entre arriba y abajo actúa con total diligencia y además de lo que de abajo debe llevar arriba o de arriba a abajo, nada se le queda entre las manos. Va a lo inmediato, pequeño y concreto con extrema eficiencia, como el pájaro en vuelo que representa el arquetipo transicional, mutado por esta línea al 62, se ocupa con diligencia de la alimentación de su prole y está en el nido con los piquitos abiertos esperando el alimento. Así que consultante con prontitud y magnanimidad para las energías, poder liberar. El siguiente arquetipo es el del seguimiento o de la conformación, de 17. Arquetipo que la antigua tradición china sirvió como ejemplo iluminador para la domesticación del caballo. El hombre toma la iniciativa, se rebaja al conocimiento del animal, a sus costumbres, sabe a la manera de tratarlo a fin de que finalmente lo puede montar y adquiere un elemento súper valioso como cuando tenemos el carnet de conducir y ganamos en velocidad y en espacio para poder acercarnos a distancias mucho mayores con mayor prontitud. Pero primero hay que seguir el seguimiento, conformarnos con las circunstancias del momento en cuya conjunción está el hexagrama 17, pertinentemente, por tanto, el consultante con su pregunta, y él deberá prestarle especial atención a las líneas mutantes, que son la primera, que lo lleva al 45, la segunda al 58 y la quinta al 51. En la primera línea de la conformación con el destino, con el Tao, tomar la iniciativa, muta la produce como transicional al hexagrama 45, el espíritu de la reunión, donde hay una prevalencia del equilibrio de esta congregación sobre las apetencias y las necesidades individuales. Pues bien, teniendo en cuenta que esta es la primera línea de la conformación, pues podemos conjugarlo de la siguiente manera. Sal consultante de tu área de confortabilidad y sacrifica por el conjunto congregacional que es tu transicional hexagrama 45. Se refiere a elementos materiales o espirituales. La línea segunda, que también muta, le dice al consultante, abandona el lastre de infantilidad, deja a los párvulos. Ahora estás sacrificando por el conjunto que es mayor que tú. Deja estas costumbres, tú mismo vas a ser crecido, pero no puedes conservar los elementos del parvulario a la hora de regenerar, como te manda el arquetipo transicional del 58, que es reúnete con los pares adultos para afrontar una vida de mayor enjundia. La línea quinta, dentro del ámbito del seguimiento y la conformación, y habiendo asumido ya el consultante los dictámenes anteriores, pues le dice,
efectivamente prosigues en lo bello y lo bueno. Y esto es una conformación que te conmociona interiormente, la providencia, de alguna manera te está tocando para que te analice, te vea factible en el seguimiento de lo bello y lo bueno y te despoje de todo aquello que no te es necesario en este camino de seguimiento. Así que consultante supera con magnanimidad para las energías con prontitud en la cotidianidad poder emplear. El siguiente arquetipo es el del trabajo en lo echado a perder. Ciertamente, consultante, te encuentras con esta, digamos que sorpresa, aunque a poco que lo analices, como deberá, estás en el momento de poder rectificar. Si vuelves el tiempo hacia atrás y tú con el tiempo te analizas cuando te has permitido que se te cuele por indolencia esta debilidad y ahora te muestra que el trabajo se está echando a perder. Rectifica esa base que has establecido de mala manera, ponle otra y vigílala, que no vaya a ser que porque has errado una vez vuelvas a errar otra vez. Dentro de este contexto, la línea tercera nos lleva al hexagrama 4, la cuarta al hexagrama 50 y la sexta al hexagrama 46. La tercera línea te dice, no te preocupes por pasarte un poco a la hora de corregir el asunto. Es lo que hay, pero debes abrir un nuevo cauce, con un magisterio ancestral en relación al cual poder dirigir ese cauce para remodelarlo de una manera diferente porque esta debes corregirla. La cuarta línea, que es la consecutiva secuencialmente, lleva al 50 y dice que si dejas prosperar este mal, te va a llegar a humillar y la cuestión ya es necrosante y muy grave. Por tanto, penetra el asunto con los elementos de la superestructura cultural a la que pertenece y transfórmalo como transforma el caldero aquello que cogían los antiguos en el huerto para ofrendarlo mejor mediante la mejor condimentación y los mejores productos a la divinidad. Y esto es exactamente el trabajo que debe realizar. Porque la sexta línea al mutar también te dice, oye, consultante, que tú no debes entenderte sujeto ni al servicio de príncipes ni de mercaderes, sino de los más altos principios de humanidad, como indica el hexagrama 46, que con el propio esfuerzo, la semilla, cuando abre su carcasa, tiene como modelo de orientación y de fotosíntesis al sol. Y tú debes tener ese modelo y no uno mercantil, ni siquiera de carácter cortesano. Libera las energías con magnanimidad, pues con prontitud en la cotidianidad la habrás de volver a integrar. El siguiente arquetipo es la mordedura tajante, el sagrama número 21. Iniciar un proceso de desobstrucción de la clara manera de alimentarnos, correcta manera. Poder, justicia, para diafanizar el contexto y se pueda producir una alimentación del proceso correcto, quitando de en medio todos los elementos intromisos. Dentro de este contexto, la línea primera lleva al 35, la segunda al 38 y la sexta al 51. La primera línea dentro de instruir este proceso, si le dice el consultante, estamos en la primera línea, también del hexagrama. La mutación lleva al 35, que es la prontitud del esclarecimiento solar en un solo día, ilumina Oriente y Occidente, todo lo que hay entre el uno y el otro. Pues bien,
Si en el principio te coges en deficiencia o coges en deficiencia aquel elemento con el que pretendes trabajar, sin demasiada dificultad lo vas a poder hacer prosperar. Un escáner efectivamente abierto provee desde arriba luz para que ilumine los bajíos, las zonas medias y las zonas altas. La segunda línea, que también muta y lleva el hexagrama 38, dice si con el contrincante ya esté en tu interior o fuera, es contumaz, no te preocupe el hecho de pasarte en la mordida un poco. Pero deberás tener en cuenta, en virtud del transicional, el 38, las divergencias de individualidades, respetar la tuya, tener en cuenta también la del opositor y trabajar la mordida hasta lo que sea posible obtener. La línea sexta, que es ya la cumbre de esta mordedura tajante, dice si por negligencia no llegas a tener el oído en condiciones y te haces sordo a las amonestaciones, tú o aquello de lo que te ocupa, pues la conmoción del destino lo habrá de conmocionar. Y en virtud de ello, analizarte a ti mismo, no tires lo que verdaderamente sea digno de conservar, pero sí limpia el camino de todo aquello que no sea recto para cumplir con las leyes celestes y terrestres a las que está sin duda sometido. Así que consultante, con prontitud y magnanimidad, las energías deberás liberar. El siguiente arquetipo es el 23. Tenemos una única línea ya en la cumbre. Suelo recurrir al mismo arquetipo pueril. Cuando era niño, pues jugábamos a hacer construcciones de castillos de naipes y por exceso de querer ser más y colocar una ambiciosamente, rompíamos la construcción. El 23 no permite emprendimiento. Sería desafortunado. Llevaríamos al derrocamiento el proyecto. Así que mejor fomentar la base con generosidad. Antes de subir más pisos, antes de gripar el motor, échale aceite, busca fomentar la base de la construcción. Dentro de este contexto, el consultante tiene la segunda línea, que lo lleva al hexagrama número 4, la cuarta que lo lleva al 35 y la sexta que lo lleva al hexagrama número 2. En la segunda línea le dice el texto oracular al consultante: no tienes par que te pueda ayudar en este contexto, no te hagas el santurrón, adáptate al medio en el que estás. El complementario transicional efectivamente muestra un magisterio ancestral establecido y tú, consultante, con tu propuesta, eres el arroyito que ha de abrirse camino circunstancialmente conforme a la gravedad, las leyes, la orografía del entorno en el que te pretendes desenvolver. La línea cuarta del 23, primera del trigrama externo, le dice: ojo, que aquí la sapa del derrocamiento va a alcanzar al propio cuerpo, significando ello desventura. El complementario, sin embargo, es el 35, el arquetipo del progreso inmediato del sol que en un solo día ilumina el oriente y el occidente. ¿Cómo lo conjugamos esto? Pues preventivamente, consultante, ábrete receptivamente y pasa un claro luminar superior y escanea los bajos, los medios y los altos para proveerlo de luz y poder progresar sin que te alcance al cuerpo la desintegración. Así, en la sexta línea, que también muta y lleva el hexagrama número 2,
Si tu comportamiento ha sido el del vulgar, se te hundiría, esperemos que no, toda la estructura. Si ha sido el noble, pues todavía te queda un fruto no comido. Y esta semilla, además, ha de caer en tierra feraz que la va a hacer productiva, como indica el complementario transicional de esa grama número 2, pero sin extraviar, sin adelantar. Así que consultante, libera las energías con magnanimidad para con prontitud en la normalidad volver a emplear. El siguiente eslabón lo abordamos desde el retorno, esa grama número 24, el tocón raigal, la base de sustento del carácter y también la equivalencia a un periodo de convalecencia en el que hemos desalojado el virus o la bacteria, pero estamos convalecientes, nutriendo el carácter. Allí van y vienen amigos a visitarnos y con ellos debatimos acerca del presente y del futuro, pero en la propia base, sin emprender movimiento. Los reyes en este tiempo nos giraban visitas, dice el texto tradicional, a las comarcas. Desde este contexto, las líneas que mutan son la primera, que lleva el hexagrama 2, la segunda, que lleva el 19, y la cuarta, que lo hace al 51. La primera está, por así decir, tiene un pie en la base yang, que es la única línea yang que hay en el contexto, pero ya ha iniciado un movimiento de despegue. No debe costarle mucho volver, pero es lo que debe hacer, volver a su posición básica y abrirse receptivamente al entorno, como indica el arquetipo transicional número 2, que pragmáticamente representa la capacidad receptiva y que si se adelanta se extravía. En la segunda línea, que también muta, la amplificación del consejo hacia el consultante le hace que integre la opinión de los compañeros, de los pares. Oye, pregúntale acerca de tu propósito de funcionar ahora mismo hacia adelante como iba, y verás que seguramente coincide con lo que te está recomendando el oráculo. Que vuelvas hacia atrás y que por medio del transicional hexagrama del acercamiento, el 19, analices la cuestión con proximidad, pero también con más largo criterio de previsibilidad, para que no indebidamente, negligentemente te vayas a meter en algo que en principio te obnubila, te proyecta un espejismo, una especulación ilusoria, y a mitad del camino te llega la desventura por imprevisión. La cuarta línea, que también muta y tiene como complementario transicional al 51, la conmoción del destino, la providencia se manifiesta en el ámbito del consultante para conmocionarlo en principio, en realidad es para remitirlo a su propia esencia, que no tire los dones que lleva adecuadamente, pero que se limpie de todo aquello que es inadecuado. Y como está en una cuarta línea ya de lejanía de respecto de la base, pues la línea se denomina acercamiento, retorno cabal. Retorno porque por medio de esta conmoción interna, pues le hace reconocer al consultante la lejanía de los principios en los que debe basarse y saca una recta regla para retornar. Así que, consultante, liberas las energías libera las energías con magnanimidad para con prontitud en la normalidad volverla a emplear. El siguiente arquetipo es el cortejo, el grama número 31. Tiene abajo a Ken y delante a Tui.
lo sereno, el lago, que en quitado no pretende saberlo todo y se debe abrir receptivamente para cortejar el ensamblaje pertinente en relación de su propósito y el logro que pretende. Dentro de este contexto, las líneas que mutan son la segunda que lleva al 28, la tercera que lo lleva al 45, la quinta que lo lleva al 62. La segunda línea, equivalente en el ámbito corporal a las pantorrillas, pues no es un lugar en el que se pueda tener control sobre ella una vez que se ha iniciado la marcha, y así se lo muestra la línea al consultante. No te vayas por debilidad como un felpudo a sobrecargar tu propia estructura, como indica el complementario transicional hexagrama 28. Te prendas de una idea parcial, por supuesto, demasiado sensual y con un control inexistente, porque arriba no tienes la menor capacidad de gobernación, y ello te llevaría a una situación de sobrecarga en la que tu propia techumbre haría crujir a tu viga maestra. La reflexión es lo indicado en este complementario transicional frente a los principios de lo creativo, y serenamente resolver dinamizar en lugar de colapsar. Por tanto, no te vayas como un felpudo tras esta debilidad. La tercera es todavía una índole. Estamos en un contexto de influjo en los que la sensualidad y el corazón tienen una enorme preponderancia, y la tercera ha ascendido, pero no para bien, sino para todavía con mayor complejidad. El impulso sale de las entrepiernas y se movería de una manera parcial, es decir, viendo vulgarmente, antes empleado el felpudo que le corresponde más a esta línea que la anterior, y sería entregarse a la pasión, a quien no a lo que no sabe decir que no, cuando el complementario transicional, que es el 45, representando el espíritu del conjunto al que se debe y al que debe la idea y por el que debe el sacrificio, pues lo hace siguiendo este impulso en mengua del conjunto por el que debe velar que se mantenga acorde y armónicamente. La línea quinta, que es ya central del trilama externo y por tanto gobernante, y habiendo el consultante, al menos a nivel de amonestación en las líneas anteriores, con sus transicionales, haber tomado buena cuenta de cuáles son sus debilidades y haberla corregido, pues aquí finalmente logra congeniar el impulso del corazón con los elementos de la razón, y no los proyecta de una manera volatinera, aunque el prototipo del transicional 62 es un pájaro, pero un pájaro que corre atento y atenido al circuito de alimentación, es decir, está en vuelo entre la nidada donde sus polluelos esperan la alimentación y el grano o el insecto que ha de traer. No, ahí cualquier idea por demás sería rebeldía y desviarse, caer en manos del halcón, del depredador o del cazador, y por tanto, conjugando corazón y razón, va directamente a lo inmediato, pequeño y concreto de su necesidad. Así que el consultante libera las energías con magnanimidad para con prontitud volverlas a aplicar en la cotidianidad. El siguiente arquetipo es el de la merma, el 41. El lago merma sus vapores en favor de la impronta arisca que tiene la montaña en su sequedad y la reverdece. En términos contextuales para el ser humano es la capacidad
de sacrificar o de sublimar los caprichos, los deseos y las pasiones para tener un mejor gobierno de sí mismo y de aquello de lo que nos ocupemos. Concretamente, el consultante el objeto de su pregunta. Aunque él deberá tener especial atención en las líneas y los transicionales, así como en el complementario terminal. Las líneas por lo pronto son la primera que lo lleva al hexagrama 4, la cuarta que lo lleva al 38 y la sexta que lo lleva al 19. La primera línea dentro de la merma de este contexto de sacrificio dice cuando hayas cumplido con todas tus obligaciones cotidianas, podrás ir a prestar ayuda a este vecino, a esta otra idea de carácter elevado también, a la que deberás colaborar si has cumplido, insisto, debidamente, porque aquí la cuestión es el tacto exquisito de no puedo exigir a los que me siguen más de lo pertinente con desmedro de ellos, ni yo puedo desmedrarme a mí mismo para servir a otros. Y el transicional, pues representa la nueva montaña, un nuevo magisterio, una capitalidad, por decir así, por concretar, con sus leyes, su orografía, en relación a la cual empezar a cultivar ese cauce para el nuevo caudal. La línea cuarta, que también muta y lleva al complementario transicional, en este caso con el hexagrama 38, le dice al consultante que debe desprenderse, que hay personas que están interesadas, que podrían colaborar, pero él arrastra un vicio, un comportamiento, unas relaciones que le impiden a los bien dispuestos el poder acercarse. El complementario transicional da idea prismática de mente dividida y por lo tanto pequeñas cosas no se pueden hacer grandes cosas con ellas porque la mente está en división y debiera al menos pues respetar la singularidad propia y la ajena y dentro de un contexto de limitaciones tales como las divergencias capitales, pues limitarse a lo posible. Pero la fundamentación de la línea es liberarse de los vicios y pedir a otros que puedan estar interesados en la colaboración. La sexta línea, dentro de este contexto de sacrificio, de sublimaciones, por ser ya la última del hexagrama y después de la experiencia propia de vida y existencial del consultante, pues lo vemos depurado y hay pues una situación de magnanimidad, de magnanimidad, sí, que hay un control de los deseos, de los caprichos y de las pasiones ya largamente trabajado y que además, en función de que el transicional es el arquetipo del acercamiento, debe imponerle la obligación de acercarse abiertamente, sin prejuicio, a analizar con proximidad, pero también con larga previsión, porque ya está lo suficientemente depurado como para magnánimamente poder ayudar conciliando todos los elementos, su propia experiencia y la capacidad de analizar con proximidad y también de ver con previsión. Así que, consultante, las energías con generosidad y prontitud deberás liberar para en lo cotidiano volver a emplear. El siguiente arquetipo es el 43, el desbordamiento. Hay que tomar una resolución. El texto dice que conforme a la verdad hay que dar la voz de alarma en la propia ciudad o en el propio contexto. Hay que tomar una resolución en un sentido positivo, que desde luego descarta el empleo de la violencia para no enredarnos en odio y pasiones.
y que también descarta muy a priori el descubrimiento de las propias deficiencias. Arriba lo que manda es una debilidad, una pasión incompatible con los elementos racionales y no es lo propio. Hay que tomar la resolución en el sentido positivo. Dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama 28, la tercera al 58 y la quinta al 34. La primera, línea primera del hexagrama y línea primera obtenida como mutación por el consultante, dentro de un contexto en el que hay que tomar una resolución difícil, hay que pensársela, hay que primero limpiar el panorama de encubrimiento, de solapamiento, de ardores de violencia y por tanto muy primordial, muy primitiva, muy poco capacitada. Y el texto le dice, si acude sin estar a la altura de la cuestión, lo que vas a hacer es sobrecargar tu propia estructura con la imagen del hexagrama número 28, que significa una sobrecarga en la techumbre que hace crujir las vigas maestras, de manera que mantente en tu posición y reflexiona cómo redistribuye todas estas potencias, todos estos elementos potenciales, para que en lugar de con prontitud arrojarte indebidamente o soportar un sobreexceso de carga que amenace con colapso, cómo lo podrás dinamizar adecuadamente. La línea tercera, que también muta y lleva al arquetipo número 58, en la reunión con los pares, pues le dice al consultante, esta es una cuestión que no vas a poder resolver con palabras. La fuerza en las mandíbulas, parafraseo al texto clásico, trae desventura. Y como yo digo, saca paraguas, todavía se te ve con ciertos vínculos con lo vulgar, aguanta el chaparrón y dirígete a reparar, a regenerar con la idea del arquetipo transicional, que es el 58, reunión entre pares, que no son meramente amiguetes circunstanciales, sino personalidades cuya probada capacidad de regeneración ya tenemos conciencia de ella y con quienes podemos tener esa confianza y esa eficacia práctica. La línea quinta, que también muta y lleva el 34, y teniendo en cuenta que la cizaña, la debilidad que está arriba no quiere ser desalojada, y si hemos dejado algún residuo, resulta como la cizaña que vuelve una y otra vez. Pero aquí el consultante ya ha debido asumir las lecciones anteriores y al sentirse en su posición de gobernación y teniendo por delante el transicional arquetipo del poder de lo grande, cuyas características fundamentales no pisar camino que no se corresponda con el orden, o no va a permitir que la cizaña vuelva con su malevolencia a querer implantar otra vez en la cumbre la debilidad. Así que el consultante libera las energías con magnanimidad, pues con prontitud en lo cotidiano deberá volver a emplear. El siguiente arquetipo es el 44, el encuentro súbito, de carácter autocomplaciente. El consultante se va a encontrar con una debilidad incitante con la que no debe contraer un compromiso, porque la imagen es una línea allí debajo de un muro ya, pero por ahí se va a demoler. De manera que la lectura inversa del 44 sería muy pertinente, por cuanto 100 arriba y 100 abajo representan el viento difundiendo las órdenes celestes, y quien está empapado de las órdenes celestes difícilmente va a permitir que una vulgaridad y una de carácter autocomplaciente pues le eche a perder su proyecto. Dentro de este contexto,
Mutan para el consultante la línea tercera que lo lleva al hexagrama 6, la quinta que lo lleva al 50 y la sexta que lo lleva al 28. La tercera línea no suele tener en general un buen augurio, y menos en un contexto en que la debilidad es tan dulce y encubridora. Y le dice la línea al consultante, la promoción de esta línea, la mutación de esta línea, produce como transicional el hexagrama número 6, el conflicto. Lo mejor de un conflicto, sabemos por el texto, que es no tenerlo. Pues bien, aquí la línea le dice previamente el consultante, tu tendencia te llevaría, tanto si se refiere a una tendencia de ternura, de querer amorosamente, por decir así, amoroso con comillas, abrazar aquella deficiencia, o que por el contrario es la ira la que te lleva a querer aplastar aquella deficiencia, vuelvo con las comillas, pues sería extremar el conflicto. Piénsate, parafraseo a la línea, como si estuvieran los muslos despielados y antes de acometer alguna acción, piensa lo que te va a costar y doler. Así que evita extremar el conflicto. La línea quinta, que ya está en la gobernación del contexto, es central dentro del trigrama interno, además. Pues el consultante ha tomado buena nota y ha sabido cultivar el melón de verano, lo ha cubierto de hojas de sauce, es decir, a lo pequeño, a aquella debilidad, la ha cultivado conforme a los elementos de la superestructura cultural del mundo civilizado en el que vive, el arquetipo transicional, el catero, donde los antiguos ofrecían a las divinidades lo mejor de las cosechas y de la mejor manera condimentada, pues si ha cultivado de esa manera la debilidad, pues finalmente en la mitad del invierno podrá ofrendar ese dulce melón entre sus comensales. La línea sexta, siendo ya la cumbre, pues el final de este hexagrama de debilitamiento y de incitaciones, y el texto autoriza al consultante como buen viejo a que baje la testuz para rechazar la vulgaridad allí de donde provenga. El complementario transicional es el 28 y que evite que le sobrecargue su techumbre, esa rama número 28, que ya haría surgir su estructura. Así que consultante libera la energía con magnanimidad para en la cotidianidad con prontitud volver a emplear. El siguiente arquetipo es el hexagrama 48, el pozo. El pozo en la antigua tradición china y, bueno, también en el contexto de más antiguo de la cultura occidental, cuando los patriarcas se trasladaban, lo primero que hacían había incluso discusiones por los pozos, generaban conflictos. Pozo como el agua capital y bien, pues remitiéndonos a la China, en torno al pozo se distribuían las casas de los ediles, de los artesanos de una y otra índole. Y el pozo también contiene la idea y la imagen de un árbol que sustrae por las raíces y lleva el agua de manera exhortativa hasta la última de las hojitas. El pozo es lo básico, pero como se dice por aquí, el agua no se le niega a nadie. Ciertamente que al agua no le puedes pedir pues un condimento ricamente valorado con 25 estrellas Michelin, ¿no? Pero es la base de las estrellas Michelin. En términos muy concretos, conformarse con lo elemental y también no ser demasiado corto para que no pedir el agua que necesito para saciar la sed
o ser demasiado precipitado y me tengan que romper como el cántaro por precipitado al chocar contra el volcán. Dentro de este contexto tenemos para el consultante que muta la línea tercera que lo lleva al 29, la cuarta que lo hace al 28 y la quinta que lo ha de llevar al hexagrama 46. La tercera línea dentro del pozo, bueno, en el entorno del contexto del pozo, le dice al consultante: muy cerca de ti hay un pozo que ha sido rehabilitado. Qué lástima que el rey, no, trato de parafrasear al contexto tradicional, qué lástima que el rey no sea preclaro y la vea, porque podría gozar de esa agua él y su pueblo. Ojo con esta advertencia. ¿Por qué no la verá el rey? ¿Por qué no la verá el consultante? Pues que se aplique al magisterio transicional del 29, que es la línea, que es el hexagrama al que promueve la línea con la mutación. El 29 es un magisterio ancestral como es el agua, que es fiel a sí misma, no tiene sin embargo veleidades caprichosas, es transparente y, lo que es más, sin pretensiones, ojo, para el consultante, discurre con una perfecta adaptación a la gravedad circunstancial del terreno por el que inmediatamente parte. Así que con esta advertencia de esperar, por la cuarta línea ya vemos al consultante reparando el pozo, la mutación que produce el 28. Es decir, sobrecarga. ¿Por qué? Porque está reparando. Mientras repara el pozo no es posible sacar agua limpia de ella. Caen cascotes, cosas de los obreros que están trabajando. El agua está removida, el barro, de momento no, pero está en reparación. La reparación del 28 pues, remite utilicemos los elementos del 28. Reflexionar con profundidad en relación a los elementos creativos que nos sostienen todavía y serenamente redistribuir las cargas para que finalmente, como en la línea quinta, tenemos ojo, pero también contrapertenencia. En la línea quinta ya el pozo aparece restaurado, tiene un agua fresca y está allí, pero ojo, el pozo no viene a traerle el agua al consultante. El consultante debe moverse hasta el brocal del pozo para extraer de él una rica agua fresca que contiene. El complementario transicional nos da la clave. Hay que tener necesariamente un modelo ejemplar y con el propio esfuerzo tomar las condiciones, así como la semilla, que es la representación del 46, cuando abre su carcasita, dirige su esqueje necesariamente para la fotosíntesis en dirección al sol, el consultante debe necesariamente con su propio esfuerzo dirigirse hacia el pozo para obtener ese agua. Y las energías con prontitud y magnanimidad en la cotidianidad poder liberar. El siguiente arquetipo es el 55, el hexagrama de la plenitud. Este arquetipo es el de la aplicación de la justicia en los casos concretos por medio de los peritos, de los jueces, de los abogados. Cuando ya está claro en el interior, inmediatamente no demorar la aplicación de la justicia. Proviene, como decía, del hexagrama 21, que es donde se instruye el proceso con todo, buscando la claridad, la correcta alimentación, quitar los elementos intromisos que han oscurecido el sistema y proveerlo de justicia y de claridad y de una manera correcta de instruirlo. Aquí, cuando ya se han debatido los casos particulares, pues se pone sin dilación, como dice el texto, con alegría, ha de ser como el sol al mediodía, a la hora de impartir justicia. Obvio decir que el contexto está lleno de claroscuro, entre los que deben debatirse
los puristas. La primera línea de mutación lleva al 62, la segunda lleva al 34 y la tercera lleva al 51. La primera línea del 55, en este contexto de la plenitud, le habla al consultante muy directamente. Necesitas conciliar energía y sabiduría y para ello pues vas a deber disponer de un periodo de tiempo concertado, más allá de con alguien o con una con persona o con institución, más allá de los elementos convencionales, le parezca bien o no le parezca bien al entorno, durante un periodo determinado para llevar a clarificación y conclusión esta deficiencia entre claridad y energía, entre energía y sabiduría. El complementario transicional es el 62, que es el estar en lo inmediato, pequeño y concreto, como el ave que le da forma al hexagrama 62 y que está justamente en el circuito de alimentación de su prole, que la espera en la nidada con los piquitos abiertos. Si se desvía, cae en manos del azor o del cazador. Y si tiene idea excesiva, pues sería una rebeldía que lo haría también perder la vitalidad de él y de lo suyo. La línea segunda, de manera que a lo inmediato y concreto dentro de ese campo determinado de tiempo para concertar. La segunda línea sobre la anterior dice, luego no vuelvas, no pongas en duda los elementos aprendidos que han debido constituirte en un gran poder, hexagrama número 34 como transicional de esta línea, porque lo que harías yendo a proponer dudas sería suscitar odio y desconfianza. La tercera línea, que también muta y lleva al 51, le dice, aunque el logro esté interferido por medio de la oscuridad, de manera que hasta la gente más oscura, con una cerilla para encender un cigarro, parece un luminar dentro del medio ambiente y mediático de tu entorno, pues están entorpeciendo que tú puedas llegar hasta tu destino final, que el destino final también te recibiría, pero tú estás en esta situación con una buena dotación, pero todavía están todos estos elementos de por medio, de manera que actúa como si estuvieras con un brazo quebrado o la pierna. Ciertamente esto debe producirte una conmoción, como indica el transicional, el 51, que es una manifestación de la providencia para que te escrutes a ti mismo. Haz como el oferente, no tira lo que lleva de bueno, pero sí se analiza por si está pretendiendo hacer algo que no debe. No pises camino que no sea debido. Está interferido. Saca una recta regla para transitar en este medio de oscuridad. Y las energías con prontitud y magnanimidad en la cotidianidad podrás liberar. El siguiente arquetipo es el del extranjero, hexagrama número 56. Li, fuego sobre la montaña. Ken, poco que consumir y por tanto idea de transitorialidad. Pero en el ámbito de lo humano es entrar en un país extranjero. Se puede entrar o se puede deambular por las calles, o bien porque se ha perdido el hogar, o bien porque vamos como embajada, como embajador a un país diferente al nuestro, como delegado comercial, o porque vamos a adquirir unos conocimientos que en el nuestro no hay. No arrastrar fuera. Ser extremadamente respetuoso con las costumbres ajenas, por exótica que nos parezca. Y tener escasas pretensiones peculiares. Así que muy atenido además a lo que hay que aprender durante este camino, que es de gran importancia.
Dentro de este contexto, la línea segunda lleva al consultante al 50, la tercera al 35 y la sexta al 62. En la segunda línea vemos al consultante que va con sus pertrechos, va modestamente, le dan un hospedaje, le presentan a un ayudante capaz de llevarlo, de servirle de anfitrión en sus necesidades, y la línea transicional, el hexagrama transicional, que es el caldero, le dice, eleva la condición tuya y del hospedador y del anfitrión, de manera conforme a lo más elevado de la superestructura cultural de donde te encuentres. El caldero ofrendaba lo mejor a las divinidades. Y eso es lo que tú debes hacer con quienes te hospedan y con quienes te sirven y con tu propio bagaje. Con la línea tercera le dice, olvídate de ser impertinente y engreído, no vayas a tratar de manera desconsiderada a quien es tu gran ayudador. Lejos de eso, toma nota otra vez del complementario transicional, que es el arquetipo del sol, que en una sola jornada entre el oriente y el occidente lo ilumina todo. De manera que tú, receptivamente abierto, quítate en medio de esa manera impertinente de ser y proyecta luz como un escáner por tus bajíos, por tus zonas centrales, tus altas cumbres, y dota de caballos de potencia y de luz tanto a tu anfitrión como a tu proyecto y a ti. En la sexta línea parece que el consultante no ha tenido en cuenta estos elementos y le prende fuego. Se ríe jactanciosamente en la cumbre y acaba prendiendo fuego al lugar donde lo hospeda. Ha perdido todo contacto con lo inmediato, pequeño y concreto de su necesidad. Loco extranjero que quema el hogar que te cobija. El complementario transicional es 62. El pájaro en vuelo que debiera estar atento para no caer en manos del depredador, para no irse tras falaces ilusiones en el circuito de alimentación y vitalidad de sí mismo, de la especie y de su propia nidada. Así que, consultante, ojo, y emplea las energías en liberar con magnanimidad, que pronto las habrá de volver a la exigente cotidianidad. El siguiente arquetipo, el hexagrama número 59, contiene una doble visión: separación y reunión. Los antiguos reyes, la China tradicional, el celeste imperio, teniendo en cuenta el afloramiento de diversas procedencias de las tribus que integraban la capitalidad, que en determinados tiempos emigraban cada uno a su zona de origen, y al separarse en las fronteras solían construir templos que les recordaran a cada uno de sus divergencias la ascendencia común de la humanidad, y en virtud de ello les servía de recordatorio para, penetrando en sus propios corazones, desenrocar los egoísmos separatistas entre unos y otros en función de esta alta ascendencia. De manera que dispersión y reunión en función de altos valores. Dentro de este contexto, el consultante tiene la cuarta línea que lo lleva al hexagrama 6, la quinta que lo lleva al hexagrama 4 y la sexta que lo lleva al 29. La línea cuarta le dice al consultante: salte del ambiente familiar, porque siguiendo ahí vas a llegar a extremar el conflicto. Está todo tan acalorado, es tan abigarrado el sentimiento general, que aunque esto desde fuera el común no lo entienda bien, el hecho de apartarte del ámbito familiar te dará oxígeno a ti, por así decir, y también, produciendo espacio, va a oxigenar aquel contexto que ya está extremadamente rarificado.
por más altas mira, apártate. La línea quinta, que es ya la de gobernación dentro de este contexto, difícil de solucionar, pues vemos al consultante, el texto dice que disolvente como el sudor son sus altos clamores porque descienda de arriba una idea, le caiga un gran eureka siquiera dándole en la frente para poder aportar delante una serena y bien consolidada estructura por la que hacer discurrir esa nueva idea brillante que aporte generosidad y vida al contexto para el que la necesita. El complementario transicional, el 4, desagrama que efectivamente tenemos a lo establecido, el magisterio, un magisterio ancestral y en torno a él, pues abriéndose cauce conforme a su orografía y a sus leyes, paulatinamente, un cauce de vida para amplificar. La sexta línea lleva al hexagrama 29 y vuelve a insistir como en la cuarta de aléjate del ámbito familiar que está enrarecido, tan enrarecido como que amenaza. Esto va a depender del contexto del consultante, de su pregunta, con amenaza de sangre. Sal del contexto, apártate del contexto de la sangre, de la familia, y discurre como el arquetipo que tienes delante, que es el del magisterio ancestral del agua, que sortea todo tipo de peligros, como siendo fiel a sí misma, transparente y con total adecuación a la gravedad que le prepara el terreno circunstancial. No va a pretender ir contra el terreno, abrupto por lo abrupto, sino por donde la gravedad le abre la más mínima vía para seguir discurriendo. Así, libera las energías con magnanimidad para con premura en la cotidianidad poder emplear. El siguiente arquetipo es el hexagrama número 60, arquetipo de la restricción. Tenemos un lago con una comedida capacidad de agua que lo convierte en una imagen sonriente, serena. Si estuviera escaso nos entristecería y si estuviera reposado también nos produciría una sensación de rechazo. La virtud está en la justa medida para todo. La vida de todos los seres sobre la Tierra, incluso las épocas, las etapas geológicas, tienen una medida, una proporción, una duración. La virtud está en aplicarla adecuadamente, que ni se sobre por una parte, ni se quede corto por otra. Dentro de este contexto en el que deberá resolverse el consultante, debe prestarle especial atención a la línea primera, que lo lleva al hexagrama 29, la cuarta, que lo lleva al 58, y la quinta, que ha de llevarlo al 19. En la primera línea entramos con el consultante dentro del contexto de las restricciones y vemos que la puerta está cerrada y que el transicional que promueve la línea es el arquetipo 29 del agua. Bien, la puerta está cerrada, el agua no va a empujar contra la puerta. Discurre primero rellenando todo hueco por el interior, de manera que consultante primero intramuro rellenando todo hueco. Con la cuarta línea, que es la primera del trigrama externo, pues aquí dentro de este campo de las restricciones, pues le dice, acude a, no luches contra el terreno, no pretendas ir contra las circunstancias, discurre conforme las circunstancias te van permitiendo. Allí por donde hay una pequeña vía, pues por allí es por donde debes discurrir y ir acopiando hasta reunirte con los pares, que es el complementario transicional,
con quienes realmente podrás regenerar. El complementario transicional es el 58, lago sobre lago, que en virtud de sus vasos comunicantes, pues se regeneran el uno al otro. Y esta línea lo que debe hacer no es luchar contra las circunstancias en las que desenvuelve su idea, sino ir fluyendo por donde cuando ya la puerta, digamos, siguiendo la línea anterior que estaba cerrada, pues ahora no te empecines en subir los escalones, sino por la rendija que hay entre un escalón y otro. La quinta línea, que también muta y lleva el hexagrama 19, y estamos en un contexto de restricciones, y es línea de gobernación, pues le dice al consultante, vea, dulce restricción, primero a ti mismo, no quieras, y cuando hayas delimitado o delegado, pues limítate también a ti mismo, vea, dulce restricción, no seas impertinente cuando hayas delegado algo, y mucho menos en exigir a los demás lo que tú mismo no podrías realizar, porque para eso tienes como complementario transicional el arquetipo del acercamiento de lo superior a lo inferior, para que previamente lo analices con proximidad, lo veas con largueza y previsibilidad y te, haciendo una sabia restricción, pues sepa aplicarla hacia el exterior y también hacia ti mismo. Así que con magnanimidad y prontitud, las energías debes poder liberar para su integración a la normalidad. Y con esto pues terminamos el estudio de hoy. Gracias por vuestra atención.